Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Estamos como súper arreglados para un viernes en casa. Se cambiaron los planes. Fue uno de esos días que originalmente íbamos a hacer coworking en la ciudad, íbamos a grabar episodio con invitado, pero bueno, las vueltas de la vida y la verdad no me quejo. Me viene bien un día aquí de casa, en especial luego de terminar lo que fue la temporada de New York Fashion Week. Ya yo les conté todo en lujo de detalle en el episodio anterior. Si no lo han ido a escuchar o ver, vayan a él. En especial, si eres una de tantas personas que me ha estado contactando, en especial en las últimas semanas, en los últimos días, de cómo hago para ir, quiero saber los trucos, que cómo me invitan, que cómo los emails, que los pop-ups, que toda la información, todo está detallado por allá. Pero adicional a todo lo que fue Fashion Week y todo lo que fueron los shows y todos los eventos y todo el networking y todo eso tan maravilloso que nos vivimos por una semana literal, tuve otra vivencia, otra experiencia, otra oportunidad que me hacía demasiada ilusión, que entre tantas cosas ya casi que me había olvidado que eso venía ahorita. Y fue un concierto, pero no fue cualquier concierto. Fue el concierto de una figura que representa mucho para mí en mi adolescencia, en mi medio que infancia, porque si bien este personaje sale de una novela, de una novela juvenil, de una serie juvenil que yo veía como en mis 14, 15 años, cuando yo pienso en esa adolescente, para mí es como, yo era una nené. O sea, yo era una niña, yo todavía vivía en mi mundo de fantasía, yo todavía vivía pensando en pajarito preñado, como diríamos en Venezuela, y yo siento que en parte fue por esa novela. Esta novela se llama Floricienta, su protagonista, Florencia Bertotti o Flor Bertotti, anunció una gira. No me acuerdo si a fin del año pasado o a principio de este, yo sé que yo me enteré empezando el año. Y una querida amiga, Maga, a quien le agradezco demasiado de haberme dicho, mira, viene, es el concierto, vamos a ir. Y yo así como, sí, demasiado. Y les digo que este no fue cualquier concierto porque para mí esto representa algo relacionado a mi niña interna, a, como les digo, mi infancia tardía, empiezo de la adolescencia, esa época en donde todo se siente como demasiado intenso, las hormonas a mil, el enamoramiento, cuando sientes que, ay, que se acaba el mundo porque tu crush no te presta atención, o cuando cualquier cosita se siente como literalmente el fin del mundo. Pero también cuando siento que, al menos en mi caso, vivía llena de ilusiones, vivía llena de sueños, vivía llena de encontrar el príncipe azul y el verdadero amor y ser literalmente la Floricienta de mi cuento, de mi historia, de vivirme todo eso y cumplir mis sueños y ser feliz y todo este tipo de cosas. Que cuando lo veo en retrospectiva, o por lo menos desde este punto, aprecio tanto haberme podido vivir la experiencia ahora a mis casi 32 años. Cuando la serie salió, como les digo, yo tendría unos 15 años aproximadamente. En Venezuela fue un boom. Esto es una serie argentina, para aquellos que no tengan ni idea de qué les estoy hablando. Esto fue una serie juvenil argentina. Si bien yo siento que la mayoría de las personas de las que yo me rodeaba o con las que iba al colegio eran más team rebelde, ese tipo de, sí, novela adolescente, pero como más atinándole a la adultez, a la rebeldía, las primeras experiencias, como que todo un poco más adulto. Floricienta yo siento que le hablaba un poco más a los jóvenes, sí podía calar para un público más infantil, o adolescentes como más juveniles, más que todavía no estaban en esa onda de rebeldía, de primeras experiencias, de hacer todo este tipo de cosas. Y para mí yo conecté más con esto. Aparte que también, fun fact, mi mamá era la que no me dejaba ver novelas, entonces como que muchas de las cosas que las personas con las que iba al colegio o algunas de mis amigas como que veían y todo, para mí era como,
no, yo no. O sea, yo, muy niña princesa Disney. Y yo siento que eso también ha influenciado mucho mi crecimiento y quién soy ahora. Y no lo digo desde un bien o mal, lo digo desde, ok, makes sense. Pero a lo que voy con todo esto, sí, no tienen ni la más mínima idea de qué les estoy hablando. Esta era una novela juvenil, como imaginarán por el nombre, Floricienta, suena a Cenicienta, era muy atinándole a si lleváramos Cenicienta, pero al plano real, y está esta chica humilde, que es cantante, que tiene la banda con los amigos, que termina cuidando a estos niños huérfanos. eh, de una familia pudiente, el hermano mayor obviamente es contemporáneo con ella, pero el tipo estaba en relación con la que sería como que la madrastra o la hermanastra malvada. Entonces como que toda esta historia obviamente le dieron las mil largas. Y yo era de la que me veía la novela fervientemente, era fan, o sea, yo, mi ilusión de yo quiero ser ella, o sea, yo me vivía la fantasía, yo decía, yo voy a encontrar a mi Federico Fritzenbalden, que era el nombre del protagonista, yo voy a encontrar a mi príncipe. eh, Pegamos un par porque me terminé casando con un Federico y argentino también, y rubio ojos azules, así que bueno, por ahí la manifestamos. Pero el punto es que, de nuevo, yo siento que la serie alimentaba mucho a mi niño interno y por más de que yo estaba en plena adolescencia y es como que ya vas llegando a los últimos años de colegio, ya vas pensando como más en el futuro. Para ese entonces ya más o menos había empezado o se aproximaba la conversación de la oportunidad de yo mudarme para New York. Entonces como que venían un poco más esas movidas ya más adultas, ya de tomar decisiones, ya de crecer. Y ese era como mi safe space, esa serie era como mi lugar en donde yo alimentaba esa fantasía y ese lado bonito, inocente, romántico. Siento que me traje mucho de ello cuando me mudo a New York y definitivamente fue un despertar bien brusco porque es como, acá no es esa fantasía, es otro tipo de fantasía que yo siento que es la vida que me estoy viviendo actualmente y que sigo construyendo por y para mí y junto a aquellos que me rodean. Es otro tipo de sueños, es otro tipo de dinámica y yo siento que con el pasar del tiempo y de los años, de estar en proceso de adaptación de un país nuevo, clima diferente, dinámica familiar diferente, todo distinto, el adaptarte a ya no tienes a los tuyos, el adaptarte a, en mi caso yo fui una de las primeras personas de mi círculo que se mudó, entonces la vida ya continuaba, mis amigos se seguían viendo, mis familiares se seguían reuniendo y yo era la que estaba aquí con el FOMO a mil, todavía en periodo de adaptarme a la vida en New York. Luego te enfocas en lo que es trabajar, lo que es los estudios, todo este tipo de cosas. Y en ese proceso yo siento que uno va perdiendo un poco esa conexión con el niño interno, vas perdiendo un poco esa fantasía de voy a encontrar al príncipe azul y justamente a mí me sucedió con diferentes experiencias románticas fallidas, que menos mal que fallaron porque así llegué a donde tenía que llegar, que es a conocer a mi esposo, que termina de alguna forma eh, volviéndome a hacer creer en el amor, tan cliché como suena, pero es así. Pero ya uno no lo ve desde ese lado como del príncipe azul y las hadas y la fantasía y todo este tipo de cosas, como que bueno, uno es adulto y uno tiene que afrontar diferentes situaciones, uno tiene que adaptarse a lo que es ser migrante, uno tiene que adaptarse a, bueno, hay que trabajar para subsistir, uno tiene que pagar las cuentas, todo este tipo de cosas. Y vamos entrando un poco como en este piloto automático de la adultez, que toca, o sea, eventualmente a todos nos toca, pero yo siento que la parte triste es cuando vamos descuidando un poquito ese lado de la diversión, ese lado de disfrutar y vivir el momento, ese lado de hacer las cosas no necesariamente por un objetivo laboral, sino porque son cosas que tú disfrutas y que te gustan y que te hacen feliz. El alimentar ese lado un poco más fantasioso, un poco más inocente, un poco más de nuestro niño interno se va perdiendo. Y les doy todo este contexto porque específicamente el reconectar con el niño interno es algo que a mí me venía llegando desde hace un tiempo, incluso antes de asistir a este concierto hace un par de días.
Para mí me venía llegando en diferentes encuentros, en diferentes conversaciones, en retiros, en todo tipo de experiencias que he tenido en los últimos meses. De una forma u otra salía el tema del niño interno. Conocía a personas que me hablaban de cómo ellas alimentan hasta el día de hoy y diariamente a su niño interno y lo escuchan, tienen conversaciones con ellos, le honran y hacen cosas que hagan de ese niño interno sentirse feliz y realizado. También era el de repente estar en experiencias grupales donde se hablaba de, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que solías hacer en tu infancia? Y puede ser cosas tan sencillas como pintar, jugar con plastilina, escribir, cantar, bailar, este tipo de cosas que son tan simples y a veces pueden resultar como tan mundanas, pero son tan necesarias para mantener esa esencia de nuestro niño interno viva. Y de nuevo, siento que sobre todo en una ciudad tan movida y con un fast pace, acá todo va muy rápido. Y ojo, a mí me encanta y yo siento que otro episodio por separado que quiero hacer es mucho como esa sensación de New York es todo lo que amo y lo que me gusta y entiendo que no es para todo el mundo, entiendo que esa velocidad no es para todo el mundo, que todo sea tan apurado, que haya una vibra de movimiento constante y acción constante y aprovecha cada oportunidad y cada segundo. Entiendo que no sea para todo el mundo y hay gente que quizás en este momento está buscando algo un poco más light, un poco más sereno. Para mí no es que no busque o que no cultive esa paz, esa tranquilidad, ese balance, pero también reconozco que amo esa velocidad, amo ese movimiento, amo esa energía. Y de nuevo, ya de eso hablaremos por separado. Si bien yo amo la vida que tengo y todo lo que sigo trabajando y construyendo, sí reconozco que había perdido un poco esa conexión con hacer cosas por diversión. Y hago como que el paréntesis acá, porque yo siento que muchas veces, sobre todo con el tema de las redes sociales y todos aquellos que trabajamos con ella, creamos marca personal en ella, comunicamos mucho en nuestro día a día en ella, es muy fácil confundir ella siempre está activa y está yendo a eventos y haciendo cosas. Y sí, eso me divierte y eso me entretiene y eso me encanta. Pero ese tipo de cosas no necesariamente son las que alimentan al niño interno. Muchas veces ese tipo de eventos y cosas a las que yo voy están directamente relacionados a un plan o un objetivo que yo tenga laboral, un plan o un objetivo que yo tenga con mi negocio, con mis servicios. Ok, voy a ir a esta conferencia, a este get together, a este networking, porque me va a dar el acceso a conexiones que me van a ayudar con mi negocio. Voy a asistir a este evento porque me va a permitir estar presente en una temática que a mí me interesa. Todo ese tipo de cosas que de nuevo divierten, me encantan, nadie me está obligando, yo las estoy escogiendo al 100% y las disfruto un montón, pero no son el tipo de actividades que uno hace por diversión, no son el tipo de actividades que uno hace para alimentar a su niño interno. Y cuando me llegan un poco estos planteamientos por estos diferentes eventos y conversaciones con personas a mi alrededor de, ok, cada cuánto haces cosas para divertirte, cada cuánto haces cosas que no tengan un objetivo laboral, que no tengan un objetivo ni siquiera de crecimiento personal o espiritual, que sea solo porque sí, solo porque te brinda alegría, solo porque te diviertes, solo porque la quieres pasar bien. Y siento que había estado perdiendo un poco la conexión con ello. Incluso una de las cosas que también me hizo darme cuenta de esto y reconectar un poco con la idea de quiero alimentar más a mi niño interno es este libro que he estado leyendo desde hace un tiempo, The Artist's Way. Literalmente tuve que pausar para revisar si ese era el nombre correcto porque siempre lo confundo con otro libro artístico. Pero bueno, este libro se los mega recomiendo si o están experimentando un bloqueo creativo o desean reconectar con su niño interno o sencillamente desean hacer más cosas creativas. Básicamente es una guía y yo siento que por eso me he tardado más de lo que pensé, porque no es un libro difícil de digerir para nada, pero cada capítulo tiene diferentes actividades. Te invita a escribir 3 páginas de journal todas las mañanas, te invita a tener un date artístico contigo y eso puede ser me llevé a caminar y a comprar flores, me llevé al museo, pero algo que hagas solamente tú contigo, con nadie más, y que sea justamente para alimentar esa parte creativa y divertida y algo que tú quieras hacer por y para ti.
Entonces todo ese tipo de cosas es como que, ok, me quiero comprometer con esto, pero no he tenido el tiempo, no he hecho el tiempo para ese tipo de cosas. Si bien yo hago journaling diariamente en formato un poco más corto, el de las 3 páginas realmente no te voy a decir que lo hago todos los días. Si bien yo tomo momentos aquí y allá en la semana para mí, por ejemplo, un domingo de que, bueno, me quedé en casa y arreglé un poco y me puse después a ver una serie que yo quería o una película que yo quería o me pongo a leer o algo así. Pero no te voy a decir que tengo como un date intencional conmigo todas las semanas. No he llegado ahí todavía. Entonces, por eso me he tardado un poco. Pero básicamente era el entender que incluso este tipo de actividades sencillas que no tienen que costar mucho, aún para ellas digo, es que no tengo tiempo, cuando pueda. Y yo siento que es algo que me pasaba con diferentes aspectos de mi vida, por ejemplo, con el tema de mi bienestar personal y mental. Yo tenía incluso hasta con el tema de la meditación el chip de, es que no tengo tiempo, ¿quién tiene tiempo de meditar todos los días? Y no fue hasta que cambié el mindset de, no es cuando tenga tiempo, es que hago el tiempo para esto porque es mi prioridad. Empecé a meditar diariamente y es algo que hago todas las mañanas y es algo que he notado la diferencia aún con 10 minutos, pero es el yo no solo darme ese momento de desconectarme un poquito o no ir de lleno desde que me levanto a tengo que hacer y tengo que revisar y tengo que moverme, sino como vamos a tomar 10 minutos así sea para respirar. Pero también me estoy comunicando a mí misma de que soy mi prioridad, de que merezco darme esos primeros minutos del día a mí y todo lo demás puede esperar. Te prometo que todo lo demás no es tan urgente. Te prometo que ese mensaje de tu amiga de que necesito urgente hablar contigo puede esperar 10 minutos. Ese email del trabajo puede esperar 10 minutos. Son 10 minutos que te dediques a ti. Y para mí eso fue un paso a paso, día a día, hasta que se volvió parte de mi rutina y entiendo la importancia de ello y le doy prioridad. Y es precisamente el modelo que quiero implementar de alguna manera para reavivar y alimentar a mi niño interno. No que sea el, bueno, cuando tenga tiempo, bueno, si es que se puede, sino, no, yo voy a hacer el tiempo para ello porque es mi prioridad, porque es importante para mí. Y justamente con todo este preámbulo, el día de hoy te quiero traer tips que tú puedes utilizar también si sientes que has abandonado un poco tu niño interno, si sientes que has abandonado un poco este lado más creativo, soñador, divertido, que no necesariamente tenga que tener un propósito laboral o esto lo estoy haciendo porque voy a ganar aquello, sino lo voy a hacer porque me hace feliz y porque me divierte y solo porque sí. Y esos son los tips que te quiero compartir el día de hoy. Yo diría que uno de los primeros consejos o tips que nos dejo, que creo que pudiera ser el más fácil, entre comillas, por el tema de que no creo que sea algo que requiera tanto tiempo o dinero o esfuerzo, más bien son cosas sencillas, es reconectar con algunas de esas actividades o cosas que disfrutamos de pequeños. Y eso se puede ver muy distinto para cada uno. Para mí menciono esto porque justamente el poder ir a ver a Floricienta en vivo era algo que de alguna forma como que me debía a mí. Yo estoy casi segura que ella llegó a hacer gira en Venezuela en su momento y yo por la razón que sea no pude ir. Y esta vez se me presentó y fue como, ok, amé tener la perspectiva de volver a vivirme algo de hace 15, 16 años desde este punto de vista, porque siento que movió algo en mí en el sentido de te habías olvidado un poco de esa perspectiva más relajada, más divertida, más soñadora. Yo siento que uno de los aspectos que a mí más me definen cuando yo pienso, ok, ¿quién soy y qué me hace quién soy yo? Yo siento que de toda la vida yo he sido muy soñadora, o sea, la cabeza en las nubes, siempre visualizando, siempre pensando en yo quiero esto y voy a lograr aquello y soñar. Y yo siento que mucho de ello es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy, obviamente acompañado de mucho trabajo y esfuerzo y dedicación, pero la base principal para mí ha sido eso, es el permitirme soñar en grande, permitirme ilusionarme, permitirme pensar que los buenos somos más, permitirme pensar que el amor verdadero existe, permitirme ver que hay bondad en todo el mundo, o sea, todo ese tipo de cosas yo siento que me definen y me hacen quien soy en gran parte. Y como les digo, el vivirme esta experiencia de este concierto, incluso el volver a escuchar
con detalle y con atención algunas de las letras de las canciones de este concierto, que ya yo me las sabía, pero es una cosa cuando tú las cantas a los 15, 16 y es otra cosa cuando las cantas a los 30, 31, es como... Y si no sabes de qué les estoy hablando y quizás nunca escucharon de Floricienta, ustedes vayan a Spotify o a YouTube, literalmente busquen una canción que se llama Hay un cuento y ustedes escuchan la letra y después hablamos. Sobre todo el coro para mí fue como, wow, había olvidado esto y lo necesitaba. Pero de nuevo, a lo mejor el poder ver a tu artista juvenil favorito no es una oportunidad que se te pueda dar en este momento. No tiene que ser algo tan así. Puede ser el, mira, cuando yo estaba pequeña a mí me encantaba pintar. Yo era la que tenía todos los colores, todos los marcadores. A mí me daban papel y colores y marcadores y yo ahí me podía quedar por horas. Reconecta un poco con eso. Mira, una cosa que a mí me encantaba era, yo jugaba con Barbies, por lo menos en mi caso yo jugaba con Barbies hasta por años, y me encantaba vestirles, acomodarlas y eso. ¿Cómo puedo hacer una variante de eso ahorita? Mira, a lo mejor jugar a vestirme yo, jugar a como que yo soy mi propia Barbie y voy a darme un poquito más de cariño a la hora de arreglarme para ir a la oficina o para ir a un café, o quizás no me voy a poner lo mismo de siempre, sino como déjame desempolvar alguna de las piezas quizás un poco más coloridas que tengo años que no me pongo porque aquí en New York normalmente la gente no usa tanto color. O me voy a maquillar distinto o me voy a poner accesorios diferentes. Quizás yo era el tipo de persona que yo amaba leer, devoraba libros. Ese también fue mi caso. O sea, yo tengo la pequeña biblioteca acá llena de libros porque es algo que me conecta también mucho con mi infancia y mi adolescencia. O sea, yo de pequeña y de adolescente devoraba libro tras libro tras libro. Una cosa que yo personalmente quiero hacer para reconectar específicamente con ese lado, si bien he seguido leyendo, en los últimos años mi lectura ha ido más en la línea de el autoconocimiento, del amor propio, de la salud mental, de desarrollo personal, y son temas que me siguen apasionando, que me encantan, que los voy a seguir estudiando. Pero una de las cosas que yo hacía o el tipo de lectura en la que yo me metía de lleno en mi infancia y adolescencia eran novelas juveniles, de nuevo, típicas historias de amor, de romance, y esas han seguido saliendo, y hay unas que se han vuelto súper populares últimamente, y he estado un poco en esa fase de, ¿sabes qué? Creo que mi próxima adquisición literaria va a ir por esos lados. Voy a volver un poquito a las novelas, voy a volver un poquito como a eso de que quizás no estoy aprendiendo del cerebro y de las emociones, que de nuevo es importante y lo voy a seguir haciendo, pero quiero alimentar un poquito, me quiero leer una novela, me quiero leer un dramón, me quiero meter de lleno en la historia y que no pueda dejar de leer y que no pueda dejar ese libro quieto. Extraño un poco eso también. Eso puede ser una manera de alimentar a mi niño interno. Si de repente yo era el tipo de persona de que, mira, a mí me encantaba estar afuera jugando a la pelota todo el tiempo, estar en la naturaleza, jugar con mis amigos del vecindario, con mis primos, quizás ahorita también por temas migratorios esa no esté tan fácil, pero si te gustaba estar un poco más al aire libre, sal y da una caminata por tu vecindario, por tus alrededores. Mira, no tengo muchas áreas verdes por donde yo vivo, pero me toca ir a la ciudad 3 veces por semana. Desvíate un poco y anda a caminar por un parque, siéntate en uno, te puedes llevar algunos snacks, una botellita de agua de tu casa y te sientas afuera y respiras aire, aprovechando ahorita antes de que llegue el frío. Es todo ese tipo de cosas que nos permitan a nosotros reconectar con esas actividades y con esas acciones que se sentían ligeras, que uno no estaba pensando en cuál es el propósito de esto o por qué estoy haciendo aquello, sino por lo hago porque me divierte, lo hago porque me gusta, lo hago porque yo decido que esto es algo con lo que conecto y quiero participar de ello. Entonces, nos invito a sentarnos y lo pueden hacer como una actividad de journaling, como sencillamente se pueden hacer la pregunta y ya de qué tipo de cosas hacía yo cuando estaba más pequeño, más joven y me disfrutaba, me divertía, me lo gozaba, que puedo volver a integrar a mi vida en este momento. Otra de las cosas que también nos recomiendo hacer, y esto quizás ya va entrando un poquito más en el aspecto de sanación del niño interno, porque puede estar el aspecto más divertido de quiero reconectar con estas cosas que hacía, pero yo siento que también es importante el sanar quizás algunas de esas heridas y cosas que nos han quedado, que hemos arrastrado consciente o inconscientemente de nuestra infancia. Y muchas veces el conectar con algunos de nuestros recuerdos. Pueden ser de los bonitos y de los lindos y que nos quedó y que quisiera replicar ahora en mi adultez. Pero también quizás algunas cosas que quedaron un poquito marcadas, nos llegaron a doler un poco, quizás algo que a mí me hacía feliz y me llegaron a decir como,
no vas a ser buena en eso, ríndete y no lo hice más. Quizás quieras reconectar con ello. Quizás algo que yo internalicé, alguna creencia limitante, que cuando yo lo pienso viene de, es que esto era lo que a mí me decían cuando yo estaba pequeña, es que esto era lo que yo escuchaba, lo que yo veía cuando estaba en mi adolescencia. Lo internalicé y es lo que he venido llevando conmigo hasta la adultez. Cuestionarme un poquito de, esa creencia todavía es algo que yo quiero mantener, es algo que me funciona, es algo que me está aportando algo, o por el contrario, es algo de lo que me quiero deshacer, que quiero trabajar, que quiero desmenuzar un poco y quizás apartarme de ello porque realmente no me está brindando nada positivo. El conectar un poquito con esos recuerdos, el tener también conversaciones con nuestro niño interno. Muchas veces yo siento que ellos están allí, siento que nunca se van y más allá de que pueda morir tu niño interno, yo siento que es casi como que lo escondemos en un closecito por allá y cada tanto a lo mejor nos recordamos si vemos algo que nos recuerda a nuestra infancia, si tenemos alguna conversación con alguien con quien tenemos muchos años de relación, amistad o familiar y eh, rememoramos ciertos momentos de antes, pueden llegar a venir y yo siento que cada tanto es como que abren un poquito la puerta de ese closecito y nos vienen a recordar algo, viene más de que tanto lo escuchamos. Y si sentimos que en este momento no nos están hablando, vamos a empezar nosotros la conversación, vamos a hablar un poquito con, de nuevo, con ese niño que todos fuimos, con las ilusiones que teníamos, los sueños que teníamos, las metas que nos llegamos a plantear, aquello que nos hacía felices, aquello que nos gustaba, aquello que nos llenaba de vida o también aquellas cosas que no nos gustaban, que no queríamos, que hemos venido arrastrando, con lo que ya no queremos tener relación, con lo que queremos romper. Esas conversaciones siento que es algo de mucha introspección y mucha profundización y es algo que definitivamente uno tiene que estar como en el mindset para hacerlo. Yo lo recomiendo estando quizás en casa, en un espacio tranquilo, cuando estés por tu cuenta y realmente profundizar en ello y tener esas conversaciones. Y lo puedes hacer en una manera verbal. eh, Puedes hacer incluso el ejercicio de sentarte frente al espejo y tener esa conversación contigo mismo. Si eso se siente muy intrusivo, puedes agarrar papel y lápiz, puedes agarrar tu journal y puedes revisitar un poco esos momentos importantes de tu vida, para bien o para mal, los que fueron positivos, los que no tanto. ¿Qué te deja eso? ¿Con qué todavía conectas? ¿Qué todavía vienes arrastrando? ¿Qué has olvidado por completo y ahora decides, sabes que quiero reconectar con ello? Todo eso viene de tener esas conversaciones, todo eso viene de hacernos esos planteamientos, todo eso viene de rememorar, recordar y reconectar con todo aquello que nos hizo quienes fuimos en un momento y que de alguna manera todavía somos. Eso es lo que quizás tenemos que volver a conectar con esa esencia. Una muy importante que yo siento que de adultos perdemos y es importante reconectar con ello es la autocompasión. Y lo digo porque cuando me puse a pensar un poquito en el concepto, en el tema de este episodio, y pensaba un poco en quizás la manera como nos hablamos, las cosas que nos decimos, las cosas que internalizamos. Yo pienso que muchas de esos mensajes, esas lecciones, esas cosas que nos decían, eso que a veces hemos arrastrado con nosotros y ni cuenta nos hemos dado, venía mucho de afuera y a veces no ni siquiera de una mala intención. Pero recuerden que como niños somos esponjas que absorbemos todo. Y así sea algo que nos dijeron una vez o que escuchamos una vez o que vimos una vez, eso puede tener un impacto súper importante en nosotros. Y pueden ser cosas que venimos arrastrando y venimos llevando con nosotros hasta la adultez y no nos damos cuenta que eso originó en una interacción, un momento, una situación años atrás. A lo mejor en un momento que nos dijeron de que cierto tipo de ropa no nos queda bien, algo en referente a nuestro cuerpo, algo en referente a nuestro aspecto, algo relacionado con nuestra personalidad. Te ríes muy duro, no sé, eres muy habladora, ese tipo de ropa no te queda bien, cualquier tipo de cosa que nos hayan llegado a decir. Y yo siento que es importante el entender de que a veces muchas de esas cosas, de nuevo, las arrastramos y las internalizamos. También algún tipo de regaño o rechazo o cosa que nos haya dolido y siempre venía mucho de afuera.
Y yo siento que con el tiempo, en la adultez, mucho de eso que internalizamos y mucho de eso que arrastramos, quienes nos los seguimos diciendo y los seguimos como reforzando, somos nosotros mismos. Terminamos de alguna forma replicando el rol o el papel de esa persona o esas personas que nos decían eso en nuestra infancia y adolescencia, y ahora somos nosotros los que nos decimos eso. Y yo siento que aquí es donde es importante practicar la autocompasión, sobre todo cuando de repente algo no nos sale bien, cometimos un error, algo nos salió mal o lo que sea. Siento que normalmente tendemos a casi que en automático reprocharnos. Ay, pero qué tonta eres. Ay, pero ¿por qué esto que hiciste? Ay, pero es que todo te sale mal. Pero lo que sea que uno se diga. Y aquí vuelvo a traer un ejemplo que sé que llegamos a hablar en episodios anteriores del podcast de esto. Y es el pensar en si alguna vez la forma tan brusca y tan dura en que a veces nos hablamos a nosotros mismos sería la forma en que le hablaríamos a un ser querido, sería la forma en que le hablaríamos a nuestra pareja, sería la forma en que le hablaríamos a un amigo. Y cuando nos ponemos a pensar de que no, yo jamás le diría algo así a alguien que quiero, ¿por qué no los decimos a nosotros? Que deberíamos ser a la persona que más queremos en nuestra vida, que deberíamos ser la persona que más cuidamos y más nutrimos en nuestra vida. Y cuando empezamos a verlo así, entendemos que quizás toca reconectar un poquito con esa autocompasión. El entender de que porque seas adulto, porque ya quizás no necesites o no tengas el cuidado o la protección de tus padres o de quienes te criaron, por el hecho de que ya, bueno, ya ahora vivo por mi cuenta y ya pago mis biles y ahora tengo un trabajo y ahora me mantengo y ahora me responsabilizo por mí, no significa que todo te va a salir perfecto, no significa que vas a tener todas las respuestas, no significa que tienes que saber hacerlo todo. Yo siento que a veces uno internaliza eso de, bueno, como ya soy grande, ya yo tengo que tener todo resuelto. Y definitivamente no es así. Y cada vez me convenzo más de que nunca vamos a llegar a un punto en la vida donde todo va a estar resuelto y vamos a tener todas las respuestas. Y más bien ese es uno de los objetivos de la vida, es que tanto conocimiento, que tantas experiencias, que tanto puedo seguir yo eh, obteniendo y practicando e internalizando, es como ir desbloqueando niveles. Para mí el objetivo no es voy a llegar al nivel en donde tengo todo resuelto y me las sé todas, es voy a seguir desbloqueando niveles y voy a seguir descubriendo cosas y voy a seguir aprendiendo cosas y voy a seguir recibiendo lecciones. Y qué maravilloso es eso. Y quiero ver como que qué trae el siguiente nivel y disfrutarme cada paso del proceso. Pero en todo ese camino por transitar, el recordarnos ser autocompasivos, el recordarnos ser los primeros que nos demos una palmadita cuando algo nos sale bien, el recordarnos nuestra valía y cada paso que estamos dando y lo importante de cada paso, no solo el llegué a la meta y lo logré, sino cada paso que estoy dando, la constancia que tengo, cuánto lo intento, cuánto esfuerzo le pongo, cuánta energía le dedico, para también a su vez celebrar cuando llegues a la meta. El también ser compasiva y recordarme de que, mira, si fallé, soy humana. Si algo no me salió como quería, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Si siento que cometí un error, que estoy aprendiendo de ello. Es el entender de que todo nos viene a dejar una lección, una enseñanza, una experiencia y no ser tan duros con nosotros mismos. Y esa me la repito a mí y me abrazo y le recuerdo a mi niño interno de que está bien no estar bien, vamos a cometer errores, no todo nos va a salir perfecto, vamos a atravesar diferentes obstáculos y diferentes situaciones, incluso aquellas que pensamos que teníamos la batalla ganada y pensamos que ya esa lección la teníamos aprendida. A veces la vida te va a volver a llevar por esos caminos porque siente de que, mira, te faltó un poquito más aquí y yo quiero que realmente tengas la lección como bien, bien clara y bien, bien definida y no te voy a dejar que vayas al siguiente nivel hasta que este examen no lo pases con 20 puntos. Entonces, a lo mejor vas a tener que volver un par de pasitos atrás. Entiende que es parte del proceso y no que hay algo malo en ti y no de que, ay, es que no lo sé hacer bien, es que soy lo peor. No, estás aprendiendo, estás avanzando, estás accionando, estás viviendo. Y para llevarlo a un último paso, ya quizás un poco más avanzado, si sientes que la temática de el niño interno, de las cosas que vienes internalizando, de las creencias que vienes teniendo, va más allá de algo que estas herramientas puedan solucionar. Dos cosas que nos recomiendo. Uno sería explorar un poco nuestras creencias limitantes, porque definitivamente muchas de ellas están arraigadas a
cosas de nuestra infancia, cosas de nuestra adolescencia, cosas que vivimos, cosas que nos dijeron, cosas que experimentamos. Y es importante a veces el entender la raíz de ello para poder trabajarlo. Si yo no me siento bien con mi aspecto físico, ¿qué era lo que me decían de ello cuando estaba más pequeña? Si hay algo de mi personalidad o de cómo yo acciono o de cómo yo soy que yo siento que no está bien, siento que no está bien porque es algo que yo me estoy diciendo o es algo que me decían de pequeña. Si hay algo en donde no me siento suficiente, no me siento valiosa, no me siento importante. Esto era un mensaje que a mí también me decían cuando estaba más pequeña. El tener esas conversaciones y desmenuzarlo un poco puede ser de mucho valor. Y si adicionalmente estamos en la capacidad de acompañar eso con un proceso terapéutico, en mi caso es algo que yo vengo haciendo y es algo que me ha ayudado muchísimo a ir un poco más profundo, ir unas capas más allá, entender mucho de lo que he venido internalizando, entender mucho de diferentes creencias, entender mucho de diferentes procesos para poder procesarlos, valga la redundancia, pero también entenderlos, perdonar lo que haya que perdonar, dejar ir lo que haya que dejar ir, pasar página y seguir construyendo una versión que se sienta más alineada con quien soy el día de hoy y con quien quiero ser el día de mañana. Así que espero que todos estos tips que les traigo y toda esta temática que viene de cumplirle a mi niña interna y a mi adolescente un sueño de hace 15 años, reconectar con algo que fue un periodo tan bonito y de tanta ilusión y magia en mi vida y entender de que algunos de esos elementos yo los puedo traer a mi adultez, se va a ver distinto, pero esa magia puede seguir existiendo en el presente, esa ilusión, esas ganas de soñar, de vivir, de pensar en grande, de soñar en grande, eso puede seguir siendo una parte de mi realidad actual, es cómo se va a ver ahora y cómo la sigo integrando en mi presente y llevarla a mi futuro. Espero que todo esto les sea de utilidad, les invite a sentarse con su niño interno, a reconectar un poco con esas actividades que nos hacían tan felices y nos brindaban tanto gozo y tanta alegría y tanta diversión y tanta paz. En especial viviendo tiempos tan en piloto automático, tan enfocados en el futuro, tan enfocados en la adultez, tan enfocados en la responsabilidad, que no se nos olvide seguir alimentando esa parte de nosotros, que nunca muera, que siempre la llevemos presente en nuestro día a día. Gracias nuevamente por escucharme o verme y nos vemos y o escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.